A comienzos del siglo XX, Europa no solo era un conjunto de países, era el centro del mundo. Ahí estaban las fábricas, los bancos, las armas y las decisiones que afectaban a casi todo el planeta. Las potencias europeas producían muchísimo, pero mantener ese ritmo necesitaba dos cosas. Por un lado las materias primas y por el otro lado los mercados. Y para conseguir esas dos cosas compitieron por colonias. Eso es a lo que se le suele llamar el imperialismo. No es una idea abstracta, simplemente es economía, poder y competencia. África fue el principal escenario de esa disputa. Las potencias europeas se repartieron el continente trazando fronteras desde despachos, sin preguntar a quiénes habitaban allí. Eso dejó conflictos duraderos en África, pero también aumentó las tensiones entre los países europeos. Al mismo tiempo, creció el nacionalismo. En países como Francia, en países como Alemania y en países como Italia, el orgullo nacional empujaba a demostrar quién era más fuerte. En imperios como el austrohúngaro, imperios como el otomano y muchos otros pueblos, había una necesidad por independizarse. Europa vivía una especie de calma tensa. Todos decían querer paz, todos decían que había paz, pero al mismo tiempo todos se estaban armando. Antes de 1914 ya habían ocurrido crisis importantes, como la de Marruecos en los Balcanes y también las crisis en las colonias. Cada crisis dejaba a los países un poco más desconfiados y también un poco más armados. Y entonces llegó 1914 y ocurre el hecho que siempre se menciona. En Sarajevo asesinan al archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero del imperio austrohúngaro. El autor de este asesinato fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista. Es un detalle importante decir que Princip no fue ejecutado porque en ese entonces era menor de edad. Él pasó en prisión algunos años porque murió de tuberculosis en la cárcel, casi al final de la guerra. Es importante decir eso porque él no fue el causante de la guerra, fue el detonante. Austria-Hungría culpó a Serbia y le impuso un ultimátum casi imposible de aceptar. Cuando Serbia no aceptó ese ultimátum, entonces Austria declaró la guerra y ahí se activó el efecto dominó. Rusia apoyó a Serbia, Alemania apoyó a Austria, Francia apoyó a Rusia, Alemania invadió Bélgica para atacar a Francia y Gran Bretaña entró a la guerra. Mejor dicho, en pocas semanas una crisis local se convirtió en una guerra mundial. La Primera Guerra Mundial fue distinta a todas las anteriores. Fue una guerra industrial, una guerra que comprendía muchas cosas. Trincheras, artillería masiva, gases tóxicos, millones de soldados movilizados, muchas cosas. Durante años los frentes casi no se movieron, pero la gente moría por millones. La guerra no solo destruyó ejércitos, agotó también ciudades enteras. En Rusia el impacto fue devastador. El país ya era pobre, autoritario y poco industrializado. La guerra trajo hambre, derrota y también caos. En 1917 cayó el zar. Meses después, los bolcheviques tomaron el poder prometiendo algo muy simple: paz, pan y tierra. La revolución rusa no fue solo ideología, fue el resultado de un estado que ya no podía sostener a su propia población. Cuando la guerra terminó en 1918 llegó la paz, pero fue una paz problemática. No hubo un solo tratado, realmente hubo varios. Hay que decir que el más conocido fue el Tratado de Versalles, impuesto a Alemania. Alemania tuvo que aceptar la culpa de la guerra, pagar reparaciones, perder territorios que eran importantes, como la Alsacia y la Lorena, que eran regiones industriales que llevaban décadas en disputa con Francia. Esto dejó un resentimiento profundo. Y aquí va una pregunta: ¿qué habría pasado si Alemania ganaba la guerra? Probablemente no habría existido el Tratado de Versalles, ni el nazismo como lo conocemos. Pero eso no significa que Europa había sido pacífica. Lo más probable es que hubiera quedado bajo una hegemonía alemana autoritaria. La historia rara vez ofrece finales felices simples. Para evitar nuevas guerras, ya comenzando después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones. Era una sociedad novedosa que quería resolver conflictos hablando, no disparando. El problema fue que Estados Unidos, una potencia clave, no se unió a esa sociedad, aunque de hecho fue que el presidente de Estados Unidos quien la promovió. Sin su apoyo la organización nació débil. Durante los años 20 el mundo se mantuvo en un equilibrio frágil, y ese equilibrio se rompió en 1929. La crisis económica fue brutal. Millones quedaron sin trabajos, empresas quebraron, gobiernos perdieron credibilidad. En ese contexto las soluciones autoritarias ganaron apoyo. En Alemania y en Italia, muchos creyeron que el orden, la disciplina y el nacionalismo era la salida para todo ese caos. Sin esa crisis es muy probable que esos movimientos nunca hubieran llegado al poder. Entre 1900 y 1939, el mundo pasó de la expansión imperial a la fragmentación total. Guerras, revoluciones y una gran crisis cerraron una a una las opciones pacíficas. La historia de este periodo no es solo una lista de fechas, es una advertencia sobre lo que ocurre cuando la economía, la política y el orgullo nacional se combinan y no hay frenos. Y así en 1939 el mundo estaba listo para caer otra vez.